bien. El doble reto hoy día. Pero al final es uno solo, ¿no? Entender la palabra del Señor, para transmitir fielmente, de acuerdo a cómo está en las Escrituras. Pero ya se imaginarán, a ver, aquellos que son expertos en orar mientras atienden, me tienen que apoyar para que los niños me entiendan. Bien, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor. Realmente agradecerle porque estamos llegando al final de la serie de la Iglesia Cristiana del siglo I, que arrancamos en Lucas 24 y estamos terminando en Hechos 28. Vamos a ver. Padre Santo, gracias Señor, porque tú eres bueno, Señor. Hemos visto al transcurso de este año cómo a través de esta serie nos ha mostrado, Señor, muchos principios, muchas aplicaciones prácticas, Señor, para nuestra vida de manera personal y también como comunidad. Y Señor, como comunidad estamos acompañados de nuestros hijos más pequeños también, Señor. Gracias Dios por esto. Tú te placiste, Señor Jesús, en que los niños vengan a ti y ayúdanos, Señor, a nosotros tener también esa actitud de creer con esa fe de los niños, Señor, hacia el Todopoderoso que eres tú. Te agradecemos, Señor, y en tus manos dejo este tiempo y dejamos también nuestras mentes y nuestros corazones para entender tu palabra. Te adoramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La Iglesia Cristiana del siglo I, sin duda alguna, ha sido una serie en la cual todos hemos podido reflexionar de muchas maneras y creo que hay varios principios, como decía en oración, que vamos a poder seguir aplicando en la iglesia, aquí en la iglesia local. Y nos permita también ser portadores de esas verdades, ¿no? Y hoy día, la parte central de la meditación va a estar en Hechos 28, del 17 al 31. Hechos 28, del 17 al 31. El tema del día de hoy, el título del tema es La misión continúa. Aquellos que tienen sus materiales a la mano lo están viendo también, los pequeños. La misión continúa es el título del tema del día de hoy. Muy bien. En las diferentes actividades que hacemos, desde los más pequeños hasta ya nosotros que estamos adultos, siempre todo lo que hacemos tiene un comienzo y tiene un final. Y lo que nos proponemos hacer, siempre queremos nosotros lograr el objetivo, llegar a la meta, lograr el fin de lo que nos hemos propuesto, ¿no? Por ejemplo, acá hay varios niños que son escolares y están de vacaciones actualmente en la currícula peruana. Y ya pronto se acerca el mes de marzo, aparte del tormento que es para los padres, estamos hablando con los niños. El mes de marzo, lo que va a pasar es que ellos van a empezar a estudiar nuevamente y van a comenzar el año que se llama el año lectivo, el año académico, escolar, que va de marzo hasta diciembre. Y cuando comience el año, siempre hay expectativas. Siempre los niños están viendo cómo nos va a ir este año. Me voy a tener que estudiar, qué cosas aprenderé, espero poder sacar buenas notas al final del año. Y todos esperamos que les vaya bien a ustedes este año también. Entonces tienen un inicio y tienen un final. Pero también hay aquí otros que están en el colegio o que están en la universidad. También tienen la expectativa, ¿no? Si están haciendo ciclo de verano, están en clases y están a la mitad y están expectantes cómo les va a ir y cómo van a terminar este ciclo para poder seguir avanzando. Pero hay otros que van a comenzar también en marzo o en abril. Y en ese periodo viene otra vez también el ciclo académico, un comienzo y un final que será mitad de año. Pero hay otros que también están estudiando actualmente con la currícula o con el año académico del hemisferio norte, ¿no? Algunos están estudiando a través de una universidad del hemisferio norte, de Estados Unidos puede ser, y también hay otros que están en los seminarios, estudiando también y están en plenas clases. He escuchado por ahí, están, ¿cómo se dice? Chancando, esforzándose, dándolo todo ahí, ¿no? Leyendo, dando sus exámenes. Algunos esta semana pasada también, todos los que están en Integridad y Sabiduría, el seminario, han dado sus exámenes y ahí cuando hablamos, comentamos cómo le está yendo. Entonces comenzó el ciclo, entiendo que de Integridad, por ejemplo, comenzó en enero y va a terminar los primeros días de abril, ¿verdad? Entonces allí también va a haber un final y va a haber también una nota final. Entonces siempre hay una expectativa del inicio y del final. Y cuando trabajamos
cuando hacemos nuestro trabajo, sea el que fuese, también tenemos objetivos. Tenemos objetivos, empezamos, si es un trabajo intelectual, tiene un inicio y un final, algo que entregar. Si es algo manual, también es alguna obra o lo que fuese que hagamos. En mi caso particular, cuando vendemos, por ejemplo, un contenedor de los productos de la pesca, no termina el trabajo cuando ya se colocó la venta del contenedor. Hay que producirlo. Una vez que lo producimos, lo embarcamos. Una vez que lo embarcamos ahí por la naviera correspondiente, tenemos que hacer toda una documentación. Y muchas veces la gente de la empresa dice que ya terminó porque ya entregaron la documentación y el cliente va a poder recoger su producto. No, digo yo, falta algo que es muy importante para que termine la venta. ¿Cuál es? Cobrar. Ahí termina la venta cuando se cobra, no cuando entregas. Pero todavía yo creo que hay un paso más para todos los que tal vez dedicamos a algo similar. Es el hecho que el cliente quede satisfecho y esté seguro que lo que nosotros quedamos en entregar es lo que ha recibido. De tal manera de que ese cliente va a querer, cuando tenga una necesidad similar, va a pensar primero en nosotros para volver a comprar. Para mí ahí termina la venta, por lo de lo que yo hago. Entonces todos tenemos objetivos y comienza y tiene un final. Ese es nuestro objetivo, esa es la parte final en este caso, de la misión de vender, del objetivo de vender. Pero ahora, hablando también acerca del Señor, Dios también decidió en su momento crear al ser humano. Y en su momento, cuando se viene el problema de la caída en el pecado con Adán y Eva, Él se propone también rescatarlo. ¿Para qué creó el ser humano? El Señor creó el ser humano, varón y mujer, nos creó para que tengamos una relación personal con Él. Nos creó a su imagen y semejanza con el propósito de tener una estrecha relación directa, muy íntima, muy cercana, para hacer de sí un pueblo para sí. Él decidió, la Trinidad decidió en su sola sabiduría, en hacerse un pueblo para su gloria. Y en ese momento en que Adán y Eva caen, eso no lo dejó de manos cruzadas al Señor. El Señor se propuso rescatar al ser humano para seguir con el propósito eterno que Él se había planteado inicialmente, que era hacerse un pueblo para sí. Y ahí el Señor es cuando decide salvar al ser humano. Y si vamos a Efesios 1, a ver, Efesios 1, versos del 3 al 6, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El Señor, desde antes de la fundación del mundo, en el solo conocimiento infinito que Él tiene, en la sabiduría que Él tiene, y antes de crear al ser humano, ya sabía lo que iba a ocurrir porque Él lo conoce todo. Y Él decidió, Dios mismo, ahí en la Trinidad, decidieron escoger de los hombres que iban a caer, como tú y como yo, también para hacerse de un pueblo. Esa fue su decisión, tener un pueblo para sí. Y nada le iba a hacer rendir, porque Dios soberano lo decidió y así se hará. Tal como vemos en los primeros capítulos de Génesis, ¿no? Dios dijo y se hace, porque Él es creador. Muy bien, entonces Dios, como acabo de afirmar, decidió tener esta relación personal, y como el pecado nos estorbaba, y Dios es santo, como dijimos cuando leímos el Salmo, Dios es santo y necesitamos esas vestiduras blancas para presentarnos delante de Él, que significa que nos acerquemos sin pecado. Pero si Adán iba a pecar, y por ende todos los hombres pecamos, pues lamentablemente
nacimos con esa herencia. Y Dios mismo, en su sola sabiduría y misericordia, se proveyó de un Salvador. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, como lo vimos hace poco en diciembre, en Navidad. Vivió entre nosotros, habitó entre los hombres, el Santo, sin pecado. Y vivió dando ejemplo de cómo debemos vivir de manera que agrademos a nuestro Padre Celestial. Llegó al final de su ministerio, a esa cruz y a esa muerte cruenta que hemos anunciado hoy, ahí donde entregó su vida, su sangre por nosotros. De tal manera de que dice que el acta que nos acusa en este juicio final, como también anunció el Salmo, un día habrá un juicio, pues también hay un acta que nos acusa de todos nuestros pecados. Dice que el Señor Jesucristo está ahí llevando el acta de todos aquellos que se han propuesto rescatar. Y se hace, y tarde o temprano, en un momento de nuestra vida, para nosotros puede ser tarde, pero es el momento exacto del Señor, en el cual tenemos ese llamado del Señor, por la obra del Señor, en el cual caemos en entendimiento espiritual y Él nos presenta la obra salvadora de Él para con nosotros. Y hacemos ese intercambio que siempre digo, en el cual le entregamos el acta de nuestros pecados y Él nos redime, nos da la salvación y nos viste de esas vestiduras blancas. Eso es estar en Cristo, para ser aceptado delante del Señor, su Padre Celestial. Entonces, Dios sigue en la obra de Cristo, reuniendo cada día ese pueblo tal como Él se propuso. Y está eso en plena misión. El que está en misión es el Señor mismo, porque Él se propuso y nos ha invitado a su misión. Así que entendamos bien claro que en nuestra condición caída no podemos llegar a ser aceptados por el Señor, pero en la obra de Cristo somos aceptados si es que venimos en arrepentimiento y fe delante del Señor. Y entonces el Señor también en su momento, ya en la historia humana, decidió hacerse de un pueblo físico, más allá de todo lo que iba a llamar, y el mecanismo fue, llamó a Abraham, y a través de Abraham le dijo que le iba a dar una descendencia. ¿Y cuál es el objetivo de hacer del pueblo llamado el pueblo de Israel? Era que sea Él su Dios, y todo el pueblo, el mundo sepa que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Lamentablemente el pueblo de Israel fracasó. Creía que era Dios solo para él y hasta el día de hoy lo piensan así, erradamente. Cuando ellos tenían el propósito más bien de dar a conocer al Dios verdadero. Pero el Señor, cumpliendo las profecías, vino el Señor Jesús. Y allí también, cuando vino y murió en la cruz, como lo hemos dicho, Él decidió en su momento, y lo vamos a leer ahora, vamos a leer que después que Él muere, deja un mensaje. Vamos a Hechos 1, del 6 al 8. Hechos 1, del 6 al 8 dice lo siguiente. Entonces, los que estaban reunidos con el Señor Jesús, estaban juntos, le preguntaban: Señor, ¿restaurarás este tiempo el reino de Israel? Jesús le comentó: no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor dejó una comisión de llevar ese evangelio de salvación, de la obra que Él había hecho, a todos los hombres por toda la tierra. Y si nos centramos en ese punto en particular, si vamos a Mateo 28, esto lo estoy leyendo yo, para que los niños no se alboroten ahí tranquilos nomás. Yo voy leyendo de tal manera que voy introduciendo el tema, chicos, no se preocupen. Ahora va a saltar lo que tienen en su material. En Hechos 28, del 18 al 20, dice lo siguiente: acercándose Jesús le dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor envió a sus discípulos a predicar ese evangelio en el cual se manifestaba su obra redentora, y les dio una comisión de hacer discípulos a todas las naciones. Y en esa gran comisión, como la llamamos nosotros, llegó un día
en que el Señor llamó al apóstol Pablo, todavía era Saulo de Tarso, como lo hemos visto en Hechos, y lo llamó para ser un invitado a la misión que él se había planteado, para que en el interior de su vida también sea la misión de Pablo. Igual que nosotros hemos sido llamados también, de que somos rescatados del pecado, pasamos al ejército del Señor, al equipo de Dios, para tener una misión que es llevar el Evangelio. Y así es pues como vamos llegando al texto del día de hoy. Vamos a hablar de los antecedentes que tenemos al frente. Y ahora creo que ya los niños me pueden entender dónde voy. Muy bien. ¿Cuáles son los antecedentes al texto que tenemos? Como bien he dicho, en un momento determinado, en Hechos 9:15, ustedes se acordarán que en la conversión de Saulo de Tarso, el Señor lo llama y indica claramente que lo ha separado para que lleve el Evangelio a muchas personas. Y él, como judío y romano que era a la vez, él también ve que debe llevar a los de su pueblo. Pero el Señor lo había llamado también de manera particular para que lleve el Evangelio a los gentiles. Y no solo a él, como acabo de decir, sino a todos aquellos que en su momento estaban con él. Él les dio ese encargo de ir a todas las regiones conocidas llevando el Evangelio. Y también indicándole qué es lo que deberían hacer. Así que el Señor, sin duda alguna, dejó este encargo especial. Y vemos que en su momento, tal fue la misión del apóstol Pablo, encargado por el Señor, que él comenzó también en Jerusalén, y él estaba, por ejemplo, en camino a Damasco. Por favor, todos los eruditos tienen que estar rápidos. Acá. Bueno, iba camino a Damasco, y ahí donde el Señor se le presenta y lo llama. Y desde ese día que lo llama, él le dice Señor. Cuando él dice Señor, ¿qué quiere que haga? En otras palabras, él está dispuesto, rindiendo su vida al Señor, y él recibe este encargo maravilloso. Y en su momento él entiende el llamado del Señor. Pasaron muchos hechos, lo pueden leer ahí en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. Pero lo importante es que él internalice el llamado del Señor y empieza, lo vemos a la luz de todo el libro de Hechos de los Apóstoles, como él va por diferentes regiones llevando el Evangelio. Pasó muchas circunstancias, y tanto así que en su momento llega al pasaje que estamos leyendo acá, y vamos a 28, 17 al 22, cuando justo el apóstol después de 3 viajes, está llegando a su tercer viaje, y es atrapado en Jerusalén, y después de 2 años en que no le hace justicia, él es llevado a Roma, y llega a Roma porque él, como era ciudadano romano, decide apelar, como no le hace justicia en Jerusalén y alrededores, toda esa zona de Cesarea Marítima, que era la sede de la gobernación, él apela al César. Entonces, llevado por este viaje que lo hemos visto en las últimas semanas, tremendo viaje que termina llegando, naufraga inclusive, pero al final se cumplió la voluntad de Dios, de que llegara a Roma. Y eso es lo que dice en el verso 16 del capítulo 28, dice: cuando entramos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Verso 17. Él mismo, aquí Lucas está narrando qué es lo que pasa en este momento. Miren, 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron le dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. ¿Qué estamos diciendo acá? El apóstol Pablo llega a Roma, y cuando llega a Roma tiene un trato especial, porque él había ya desarrollado una amistad, y no fue un favor particular, sino que el Señor estaba orquestando, estaba armando todo de tal manera de que él pueda seguir cumpliendo el propósito por el cual lo habían llamado. Y él
pide alquila una casa y pide estar arrestado ahí. Entonces le ponen al soldado que lo tenía amarrado un billete. Entonces dice que después de 3 días de estar ahí rapidísimo, a los 3 días, de inmediato, él convoca a los líderes judíos que estaban en Roma, como siempre hacía, y les cuenta y le dice: hermanos, yo no he hecho nada, yo no estoy acá acusando a nuestro pueblo, sino que he tenido, como me habían entregado preso a los romanos, me rescataron, querían matarme, al final yo tuve que apelar a César para que se me haga justicia. Y dice, en el verso 18 dice: los cuales, hablando de los romanos, me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no he encontrado causa para condenarme a muerte. O sea, no encontraron una causa real que sea valedera para poder matarlo al apóstol Pablo. Pero cuando los judíos se opusieron, entonces el 19, me vio obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan que dije la semana pasada? Lo pueden ver en la grabación también, de que él tenía una cadena física atada a su brazo. Y él tenía un centurión romano, un soldado romano, también atado a través de esa cadena. Nosotros podemos ver los problemas, como enseñamos, de que, ¿qué tal el problema que estoy pasando esta semana? Pero también podemos verlo como una oportunidad de compartir el Evangelio. Y el apóstol Pablo, sin duda alguna, compartió con cada uno de los soldados que en su momento estuvo con él ahí atado. Y de eso era muy conocido él, que no perdía ninguna oportunidad porque él sabía que tenía una misión. Ahora, y dice que él estaba atado con esa cadena y había pedido hablar con ellos para explicarle la razón, la causa. Y dice que los judíos le dijeron, en el verso 21, y ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido carta de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Nadie había ido, o por lo menos nadie había ido con las pruebas necesarias. Parece que ya entendieron que tenían un problema serio los líderes religiosos de Jerusalén, que era que si no podían acreditar unas pruebas claras en el derecho romano, no podían lograr la condena del apóstol Pablo. Entonces ellos se ve que desistieron inclusive de ir a Roma, como lo vamos a ver más adelante. Verso 22 dice: pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. O sea, en otras palabras, está hablando que los judíos religiosos estaban hablando en contra de que se reconozca al Señor Jesús como el Mesías. Ese era el gran problema que había surgido y era por el cual el apóstol Pablo lo habían atacado. Entonces, se ve claramente que la causa final de la prisión del apóstol Pablo era llevar el Evangelio. Muy bien. Ahora, como segundo punto, Pablo, esta es una frase muy importante. Pablo cumplió la misión con los judíos. Pablo cumplió la misión con los judíos. Y vamos a leer el capítulo 28, seguimos los siguientes versículos del 23 al 29. Y dice lo siguiente: y habiéndole fijado un día, después que habló con los líderes, dijeron: vengan todos los judíos que voy a explicar la razón por la cual está acá. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número donde él se alojaba, en esa casa donde él se hospedaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Okay? Y dice que, o sea, quiere decir que el apóstol Pablo empezó a explicarles con la Biblia en la mano, digamos, la ley de Moisés y los profetas, todo lo que es del Antiguo Testamento para nosotros. Empezó a explicarle cómo en el Señor Jesús se cumplían las profecías que Dios había anunciado a través de Moisés y los profetas. Verso 24. Algunos eran persuadidos por lo que decía, pero otros no creían, de los judíos que estaban ahí. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse, después de que Pablo dijo una última palabra. Y dijo Pablo lo siguiente: bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di,
Al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los salvaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Quiere decir que los judíos se reunieron y como se movían como un pueblo, unos estaban de acuerdo, decían sí, es el Mesías, y otros decían no, y estaban en esa pugna. Y el apóstol Pablo hace mención a esta profecía de Isaías, donde iban a escuchar el mensaje, pero no iban a oír, no lo iban a entender, iban a cerrar su corazón. Así que vemos acá que Pablo cumplió la misión con los judíos. Él demostró que Jesús era el Mesías, pero su mente, sus corazones, sus ojos estaban cerrados. Unos manifestaban creer en el Evangelio de Salvación y otros no. Ahora, como siguiente punto, Pablo cumplió la misión con los gentiles. Pablo cumplió la misión con los gentiles. En otras palabras, el apóstol Pablo, en esta historia, la gran historia de la salvación, la historia del Señor redimiendo al ser humano para hacerse un pueblo para sí, para su gloria, el apóstol Pablo cumplió la misión con los gentiles. Dice Hechos 28 del 30 al 31, los últimos versículos del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice: Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda la libertad, sin estorbo. Este era lo ideal para un evangelista, y este es el ideal para nosotros también. Estamos en una época en la cual no hay estorbo. Hay riesgo, sí, tal vez que te acuse o que te digan yo te conozco, así que debemos tener una vida que respalde. Y podemos decir, si alguien te dice, oye, tú eras así, tú lo has dicho, era. Oye, pero una vez tú me dijiste esto, tú lo has dicho, te dije, porque definitivamente Dios está tratando conmigo. Yo no soy yo al que tú debes de seguir, sino como el apóstol Pablo lo llevaba a traer las escrituras a que entiendan que el Salvador era el Señor Jesucristo. Y es la misma labor, es la misma misión que tenemos. No dejemos que ni nuestra mala conciencia, digamos, ni el enemigo, el acusador nuestro, nos corte la bendición. Porque si nosotros fuésemos justos, plenos, santos en nuestra propia manera de vivir, no necesitaríamos un Salvador. En otras palabras, es una mentira. Eso no nos da tampoco libertad para pecar, pero al contrario, nos debe tener en claro que debemos tener un testimonio que muestre con quién tenemos relación. Significa que debemos tener relación diaria a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, y verán que Dios es Dios en tu vida cada día. Entonces, vemos acá cómo el apóstol Pablo recibía, dice, a todos ahí en la casa. Sin duda alguna también habrán ido algunos judíos, pero como le digo, como ellos se movían así muchas veces en bloque, pues sin duda alguna más los que llegaban eran gentiles. No se saben los detalles, algún día tal vez le podremos preguntar al mismo apóstol Pablo, él nos contará. Muy bien, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Solo de manera de que no quede este libro, muchos dicen, ¿qué ocurrió? Quedó, ahí terminó, ya la hoja sigue en blanco. Los historiadores han escrito, dice que más o menos esto estuvo preso el apóstol Pablo entre los años 60 al 62 después de Cristo. Él estuvo con arresto domiciliario y llevó el evangelio a los judíos y a los gentiles que venían a él, pero principalmente a los judíos en este último periodo. Los historiadores en su mayoría indican que fue absuelto. Digo en su mayoría porque hay versiones. Cuando ya salimos textualmente de la palabra de Dios, caemos pues a veces en escritos que no tienen la garantía de la réplica, digamos, fiel como han tenido las escrituras durante todos estos siglos. Que había una serie de réplicas que garantizan que es el texto mismo que escribió Lucas, inspirado por el Espíritu Santo a través de este relato. Pero miren, como digo, entre el año 60 y 62
estuvo con arresto domiciliario. Y después los historiadores indican que él fue liberado. ¿Y por qué? Porque una de las causas posibles por el cual fue liberado es que el derecho romano garantizaba que para que sea un justo juicio a un ciudadano romano tenían que estar presentes los que le acusaban. Y como sabemos, no habían ido. Y como sabían que no, y después de estar presentes tenían que llevar unas pruebas de las cuales ya habían fracasado en 2 juicios anteriores delante de 2 gobernadores, inclusive ante el mismo concilio, ante ellos mismos. Pablo les increpó de que no tenían pruebas. Así que tenían un gran problema. ¿Cuál era el problema? Que la acusación central y no digna, no valedera para que sea, digamos, acusado y sacrificado o condenado a cualquier falta o delito por parte de los romanos, su único delito, entre comillas, de lo que era acusado en realidad, era de llevar el evangelio, de cumplir la misión a la cual él fue llamado y nosotros hemos sido llamados. Y eso no estaba penado por los romanos. Así que, muy posiblemente, como indica la mayoría de los escritos que hay, él fue liberado. Y también se dice, según los cruces entre las cartas, de que él, después de salir, él escribió la carta a los Efesios, en Efesios, estuvo en Troas, en Mileto, y escribió también 4 cartas. Inclusive se habla de que tal vez, y esto es más supuesto, hay menos registros, él manifestó su deseo de ir a España, pero no se sabe si lo pudo decir. Así que si alguien se dedica a la historia, que investigue y me cuente. Es más, que vaya al lugar de los hechos a buscar los vestigios. Y él escribió, como digo, 4 cartas. La mayoría dice que en ese periodo escribió la carta a los Efesios, a Filipenses, Colosenses y Filemón. En el año 64 después de Cristo, y esto sí está bien registrado, totalmente registrado, Nerón incendió Roma. Mandó incendiar Roma y acusó a los cristianos. Entonces comenzó una persecución contra los cristianos. Algunos dicen que fue apresado en el 64, 65, lo único que más o menos se puede sacar datos es que entre el año 64 y 67 fue nuevamente apresado. ¿Y por qué quiero hablarle de ello? Que lamentablemente en esta segunda prisión en Roma es donde por orden de Nerón él es martirizado siendo decapitado. Ahí es donde termina la vida terrenal del apóstol Pablo. Y esto lo registran los historiadores Tácito y también los padres de la iglesia en sus escritos iniciales, hablando acerca del apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo saben que ha sido decapitado? ¿Saben qué? Él era ciudadano romano. Y los ciudadanos romanos no podían ser crucificados, como el Señor Jesús, como eran crucificados todos los judíos que creían en Jesús y eran atrapados y perseguidos por Nerón, y todos los romanos eran crucificados, como murió nuestro hermano Cristo igual. Era la muerte más dolorosa, pero era tan terrible esa muerte que los romanos no lo aplicaban a sus ciudadanos. ¿Se dan cuenta? Por eso Pablo, por ser ciudadano romano, fue decapitado. ¿Okay? Así es como terminó la vida terrenal del apóstol Pablo. Pablo cumplió la misión. Pablo cumplió la misión. Dice en 2 Timoteo 4, del 1 al 8. Ahí él dejó un mensaje muy importante a Timoteo, que era un joven pastor, el cual estaba a cargo de la iglesia de Éfeso. Vamos a buscar. Acompáñenme, por favor. 2 Timoteo 4, voy a leer del verso 1 al 8. Esta carta, inspirada por el Espíritu Santo también, sobre el apóstol Pablo, no lo tomemos solo como dirigida a Timoteo, sino dirigida a nosotros mismos, los hijos rescatados del Señor. Y dice, 2 Timoteo 4, del 1 al 8, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y
se volverán a los mitos, pero tú, le dijo a Timoteo y nos dice a nosotros, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo, y ahí se despedía el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hoy día hemos nosotros participado en la cena del Señor y hemos anunciado y hemos manifestado nuestro amor a la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? No solamente lo hemos anunciado, digamos, participando de la Santa Cena, sino también lo anunciamos obedeciendo el llamado de llevar el Evangelio. Sin duda alguna, esta semana tú y yo tendremos oportunidades de interactuar con personas en el trabajo, en el barrio, qué sé yo, ahí donde estemos, y podamos, familia, podamos invitarnos, podamos compartir el Evangelio del Señor, que podamos nosotros esforzarnos en tener un testimonio que glorifica al Señor, pero nunca cerremos también nuestras bocas. Y si creemos que no estamos listos para presentar el Evangelio, pues preparemos. Por eso es bueno estudiar, y también es bueno invitarlos aquí donde estamos en la comunidad para poder ellos escuchar el llamado del Señor, y Dios, si toca sus corazones, responderá a su llamado. Entonces, Pablo cumplió la misión y Dios le dio a él, le dio esta comisión también a Timoteo. Y esa misión se viene transmitiendo de generación en generación de los creyentes. Y Dios viene llamando a todos aquellos que se han propuesto, como dijimos en Efesios, se propuso adoptar a estas criaturas hechas a su imagen y semejanza, los seres humanos, para adoptarlos como sus hijos y hacerse un pueblo para sí. El objetivo de la existencia máxima del ser humano es poder ser llamado al Señor, llamado por el Señor a través del Evangelio, para poder ser salvos y ser parte de ese pueblo del Señor que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Muy bien. En el capítulo 24, con esto ya voy terminando, del Evangelio de Mateo, vamos para allá, 24:14, búsquenlo, yo lo tengo aquí escrito para poderlo leer rápidamente. El Señor Jesús da una serie de un mensaje largo, todo el capítulo 24 acerca de las señales. Pregunta, ¿cuáles son las señales antes de tu venida, de que llegue el fin, de que va a venir el juicio final? Y el Señor Jesús les da una serie de pautas, quedando bien claro que el día específico solo el Padre Celestial lo sabe. Pero le dice que habrá guerra, rumores de guerra y la maldad crecerá. Pues hay muchos pitonizos, algunos que se han atrevido a decir por ahí, hoy en tiempo de Hitler, imagínense, ya más guerra que eso no hay, muriendo millones, la maldad creció tremendamente, pero no fue el fin. También guerras, y ahora estamos al borde tal vez de guerras mayores, ¿no? También podemos estar creyendo eso. No sabemos la verdad, pero sí el Señor dijo algo que puede ser una señal más clara y que quede claro que no está el día exacto. No estoy siendo pitonista. Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Repito, 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Podemos sí inferir de que si en algún momento todas las naciones, todas las etnias escuchan del Señor y el Señor llama a aquellos a los cuales va a llamar a salvación, pues de ese día, el cual no sabemos nosotros porque está regado por todo el mundo, pero ese día será el gran. Dicen en Nueva York, un día que vaya, quiero ir a verlo, ya me ha dado curiosidad. Dicen que hay como un gran mural donde aparece, donde están aquellas etnias que ya conocen al Señor. Parece que faltaron muchísimas, entonces, el Señor Jesús va a demorar. Bueno,
Muchos sabemos que ahora la famosa inteligencia artificial acelera muchas cosas, como por ejemplo las traducciones, algo muy importante para llevar el evangelio a alguien. Si me hablas en un idioma que yo no entiendo, que no conozco, pues estás hablando no hay manera que te entienda. Pues bueno, calculan entre 10 a 15 años, si es que se juntan los recursos, etcétera, y toda la tecnología que ya existe para que se pueda traducir la Biblia, el Evangelio, a todos los idiomas de las etnias que están sobre la tierra. Así que yo no sé, yo no me atrevo a decir si va a ser ese periodo, porque todavía no están los recursos, no me atrevo a decir eso. Lo único que quiero decir es que tal vez el indicador más importante, el más fidedigno, el cual podamos saber, y solo el Señor sabe, que nosotros podamos entender, es que todas las etnias escuchen al Señor y Él llame a los que va a rescatar. Dice Apocalipsis 7, del 9 al 10, y con ese texto termino, dice, después de esto, dice, ¿no? Juan, el discípulo amado, estaba en la isla de Patmos y recibe una revelación, una seria revelación y escribe el último libro de la Biblia. Y mire lo que va a pasar un día, dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, o sea, redimidos por Cristo, y con las palmas en las manos, que es la señal de que viene el Rey. Así cuando ingresó el Señor Jesús en Jerusalén y entró, dice, y con palmas en las manos clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esa va a ser la expresión que nosotros entre ellos diremos a que hemos sido redimidos. Y sin duda alguna nosotros estamos llamados, estamos en ese periodo en el cual se está llevando el Evangelio a todas las etnias. Por eso, una de las características también de nosotros, la comunidad, tiene que ser estar comprometidos en el corazón y en la acción con las misiones, porque quiere decir que estamos también, como el apóstol Pablo, invitados, como todos los creyentes, a ser parte de la misión que se ha propuesto el Señor y la va a terminar. Él dice que un día se completará todo el número, ese número que conjuntamente con nosotros estaremos ahí delante del Señor, diciendo que la salvación es de Dios y del Cordero. Por eso hemos recordado hoy día la sangre derramada en esa cruz. Así que, hermanos, estamos llamados todos nosotros a ser conscientes de cuál es nuestra misión. Nuestra misión, la pequeña misión de nuestra existencia y de las relaciones que podamos tener, está inmersa en la gran misión de Dios, de hacerse un pueblo para sí y para su gloria. En el misterio y la sola sabiduría de Él y en su amor infinito, Él se ha propuesto ello y lo va a hacer. Nosotros somos invitados a su misión y se asigna la misión nuestra por Él. Ahora, ¿tú qué harás? El apóstol Pablo dio la vida porque entendió sin duda alguna que el que lo llamaba y la causa por la cual era llamado valía la pena, viéndolo desde el punto de vista terrenal, de su existencia como fariseo, como religioso dedicado, versus lo que significaba la redención eterna para todos aquellos que respondían al llamado del Señor. No sé si el Señor te pondrá en contacto con judíos o gentiles, pero sin duda alguna estamos en mayor relación con los gentiles, que son como nosotros. Los gentiles son aquellos que no son judíos, ¿ok? Para que quede claro. Así que tengamos en cuenta eso. Por eso muchas veces decimos que estamos en el periodo de Hechos 29, donde continúa la historia que no terminó con la vida del apóstol Pablo, sino el apóstol Pablo respondió al llamado del Señor para hacer su misión. ¿Y tú qué harás? La pregunta es, ¿y tú qué harás? Terminas el día, termina la semana, tal vez sin observar con quién te cruzas para compartirle la palabra. Sin duda alguna, y esto les comparto de corazón, todos nosotros, y oren también por mí, y oro por ustedes, pues tenemos una serie de contactos y de relaciones con las cuales compartir la palabra del Señor. Que Dios sea tratando con nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Padre y Dios Santo, Señor, gracias porque tenemos en el apóstol Pablo alguien que da testimonio de que cuando tú llamas y encomiendas, Señor, esa misión,
Que el Señor es llevar el Evangelio de salvación en Cristo a todos los hombres sobre esta tierra. Ayúdanos, Señor, a que equipados por ti, a que dirigidos por ti, las oportunidades que nos pones, en el Evangelio que nos has dado, en la obra consumada en Cristo, tengamos también la conciencia de que tal como a la hora que partió el Señor Jesús en el aposento alto, nos encargaste que lleváramos el Evangelio y hagamos discípulos en todas las naciones. Nosotros somos parte de ese pueblo que estará un día adorándote ahí en los cielos, esa tremenda manifestación. Y Señor, ayúdanos también a ser como el apóstol Pablo, que dio su vida, la arriesgó, pero el Señor estuvo tomado por ti. No fue perfecto, tuvo tiempos muy difíciles, pero tú estuviste a su lado, como estás al lado nuestro, si te hemos recibido, Señor Jesús, como nuestro Señor y Salvador. El Santo Espíritu está en nosotros y por ende, como tú mismo le dijiste, Señor Jesús, en el capítulo 1 de Hechos, estamos ya con la capacidad espiritual, con el poder de lo alto, para poder transmitir las verdades del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser no solo conscientes, sino a tomar acción y darnos valentía, sagacidad. Y trata con nuestra mente, con nuestra atención, con nuestro corazón, para también poder percibir y no abrumarnos con las circunstancias que tenemos todos nosotros, Señor. Porque ni nuestra carne, ni el mundo, ni el enemigo va a parar. Pero nosotros, cogidos de tu mano, podremos tener victoria un día a la vez. De tal manera que cuando partamos de este mundo, en que el Señor Jesús no ha venido, podemos también cumplir nuestro llamado. Te agradecemos, Padre, por este tiempo. Te agradecemos en especial por este libro de Hechos de los Apóstoles, Señor, que es la acción del Espíritu Santo sobre tus hijos, sobre aquellos a los cuales cogiste desde antes de la fundación del mundo como nosotros. Te adoramos, Señor, a ti encomendamos todo este día y también danos en nuestra mente y nuestro corazón esa conciencia de que tenemos una misión que cumplir. Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.